¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Bienvenidos a la clase de matemática. Esta semana vamos a ver lo que son secciones cónicas. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una pequeña imagen donde nos representan las secciones cónicas. Tenemos la primera, que es la circunferencia, ¿verdad? Tenemos la segunda, que es la elipse. La tercera, que es la parábola, y por último tenemos una hipérbola. Entonces, ahorita vamos a explicar cada una de ellas y en qué consiste. Esto lo encontramos, ¿verdad?, en la página 202 y 203 de su libro de matemáticas. Ok. Bienvenidos. Entonces, tenemos la siguiente figura cónica. ¿Sí? Recuérdense que todas las figuras cónicas tienen un volumen, una profundidad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, este es un cono circular recto, ¿sí? Entonces esta es la figura en 3D que vamos a utilizar para determinar cada una de las secciones cónicas. Entonces vamos a recordar que es una sección, ¿verdad? Una sección es un corte a cierta figura o a cualquier cosa, es un corte. ¿Sí? Entonces una sección es un corte. Entonces vamos a utilizar el cono circular recto para representar cada una de las secciones cónicas que vamos a representar el día de hoy. Entonces, pero vamos a darle las siguientes partes. Bueno, la distancia que hay desde el inicio de la base hasta la parte final, desde acá, ¿verdad? Desde el inicio hasta la parte final, a eso le llamamos generatriz. ¿Sí? Es la distancia que hay entre el inicio de la base hasta el final del cono, donde se encuentra o el punto, ¿verdad? Entonces, a ese punto que ya lo identificamos ahí, le llamamos vértice, vértice del cono circular recto. También existe una línea punteada que es imaginaria, que no se ve, pero sabemos de que ahí está. Es esta, miren, ahí la trazamos. Y ahí tenemos que este es el eje. Este es el eje de nuestro cono circular recto. ¿Sí? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Este es el eje. Hay otras partes que no las coloqué, pero sabemos que existen, ¿verdad? Porque nos vamos a enfocar más en estas tres partes. Pero las otras partes es que aquí tenemos una base. Acá en la parte de abajo tenemos una base. Esta parte de acá. Esta es la base del cono. Y la base del cono es un círculo, ¿verdad? Esta es la base y este es un círculo. Recordando, ¿verdad?, que el círculo tiene un radio. Entonces acá, ¿verdad?, si llenamos acá el círculo sería más o menos de esta forma. Y la distancia que hay del centro a cualquier orilla, aquí estaría el radio. ¿Sí? Entonces, no olvidar estas pequeñas partes, pero nos vamos a enfocar en estas otras. Sí, entonces, como les decía, una sección es un corte a una determinada figura geométrica que tiene volumen. Bueno, ¿qué es una sección cónica entonces? Una sección cónica es, como les digo, un corte a una figura. Entonces, ahí tenemos la definición. Dice que es una curva que se obtiene de intersecar un plano con una superficie cónica. Cuando hablamos de intersecar, estamos hablando de un corte. Del corte que vamos a realizar, ¿verdad? En nuestra figura. Aquí tenemos intersecar, que es un corte con un plano. El plano que vamos a utilizar para cortar, ¿verdad?, nuestra figura va a ser un rectángulo. ¿Sí? Y entonces la superficie cónica que vamos a cortar es el cono circular recto, ¿verdad? Entonces va a depender de cómo realicemos ese corte para determinar qué sección cónica vamos a encontrar. Y acá tenemos las 4 principales e importantes secciones cónicas. Bueno, tenemos acá la número 1. Si se dan cuenta, acá tenemos un cono circular recto y acá tenemos otro cono circular recto, solo que uno hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces, esta es la figura que vamos a utilizar para determinar esta sección cónica. Si nosotros trazamos o cortamos este cono con nuestro rectángulo y realizamos un corte exactamente horizontal, miren,
Acá tenemos un ángulo de 180 grados, si lo vemos en cuestión de ángulos, ¿verdad? Es un ángulo llano. Cortamos exactamente horizontal nuestro cono, quiere decir de que está perpendicular, ¿verdad? A la base y al eje de nuestro cono. Si vemos este corte, aquí si se dan cuenta aparece una parte pintadita. Si la vemos de la parte de arriba, miren, aquí vamos a obtener nuestra figura que es un círculo. Si lo vemos de la parte superior, o sea, de la parte de arriba, vamos a encontrar un círculo. ¿Sí? Entonces, pasando a la siguiente. Esta también se le llama circunferencia. Bueno, pasando a la siguiente. Si nosotros, ¿verdad? Realizamos un corte con ese mismo plano, que es nuestro rectángulo, pero lo realizamos en una inclinación, ¿sí? A una determinada inclinación. Aquí también tenemos una sección pintada, ¿verdad? Esta sección que encontramos se le llama elipse. Si nos damos cuenta, ¿verdad? No es igual a la del círculo, porque aquí la trazamos exactamente horizontal. En cambio aquí ya le dimos un cierto grado de inclinación, ¿verdad? Por ejemplo, ya le dimos, no sé, 30 grados, 45 grados, 60 grados y así según los grados que nosotros le demos al corte de nuestro cono, así vamos a determinar la elipse y el tamaño de la elipse. Y viéndolo de la parte superior, o sea, de la parte de arriba, tenemos esta figura. Sí, entonces, esta figura la llamamos elipse. Pasamos a la siguiente entonces. Si nosotros, ¿verdad? Con el mismo corte, con el mismo plano, trazamos, ¿verdad? Ahora seccionamos nuestro cono, partiendo también la base del cono. Vamos a obtener esta figura que está aquí pintadita. Y viéndolo de frente, ¿verdad? Vamos a obtener la siguiente figura, una parábola. Sí, entonces vamos a obtener esta figura cortando el cono de forma inclinada o vertical, pero que pase, ¿verdad? Exactamente sobre la base del cono. Únicamente un cono nada más. Y aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos una parábola. Y por último, si nosotros con este mismo plano cortamos de forma vertical ambos conos, y viéndola de frente vamos a obtener la siguiente figura que es una hipérbola. Sí, la hipérbola, ¿verdad? Se identifica porque tiene, por decirlo de esta manera, dos parábolas, ¿verdad? Una enfrente de la otra. Y si nos damos cuenta aquí en varios puntitos que están acá, son las mismas distancias que hay entre una y otra. Bueno, entonces acá, explicando cada una de las secciones cónicas, vamos a ejemplificar cada una de ellas. Bueno, dependiendo de la forma de cómo se corta la superficie cónica, la curva que se obtiene es la siguiente, ¿verdad? Puede ser, recordando, ¿verdad? Puede ser un círculo, que también se le llama circunferencia, puede ser una elipse, puede ser una parábola o una hipérbola. Entonces, recopilando, ¿verdad? Si nosotros realizamos el corte, como les decía, perpendicular a la base, vamos a obtener una circunferencia. Esta circunferencia tiene un radio R, ¿verdad? Y es desde el centro a cualquier orilla del plano. Entonces vamos a obtener una circunferencia. Entonces, si esta figura la vemos de la parte superior, o sea, la vemos de esta parte, si la vemos de la parte superior, o sea, si la vemos de esta forma, miraríamos esto, miren, ahí tenemos el corte o el plano, ¿verdad? Ahí tenemos el plano, el corte es exactamente horizontal, aquí está nuestro plano rectangular, ¿bien? Y como el corte está exactamente horizontal, nosotros observamos, ¿verdad? Que armamos una circunferencia y ahí la tenemos. Miren, aquí tenemos el centro y la distancia, ¿verdad? Que hay desde el centro, que es el punto C, a un punto P. Estas coordenadas siempre son en X y en Y.
Y las coordenadas del centro son h, k. Eso lo vamos a ver más detalladamente más adelante. Entonces aquí tenemos el centro que son las coordenadas h, k y la distancia que es el radio. Y el punto de cualquier orilla de nuestra circunferencia siempre es un punto P en las coordenadas x, y. Entonces aquí es como determinamos cada una de estas secciones cónicas en el plano. La primera es la circunferencia. Bueno, pasamos a la siguiente. Si nosotros ahora trazamos otro corte, solo que ahora lo realizamos de una manera inclinada, aquí le damos ciertos grados de inclinación a nuestro corte, entonces vamos a obtener una elipse. Si trazamos, por ejemplo, una línea acá horizontal, acá, según el corte, estamos realizando un ángulo, ¿verdad? Ese ángulo, y aquí tenemos el corte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese ángulo me permite, ¿verdad? Ya no ver una circunferencia, no que ya me permite ver otra sección cónica llamada elipse. Esta elipse, si nosotros lo vemos de manera vertical, o sea, de la parte de arriba, vamos a obtener esta figura. Miren, como pueden notar aquí el plano ya lo tenemos inclinado, por lo tanto no nos va a salir el rectángulo completo, sino que nos va a salir como un tipo trapecio. ¿Por qué? Porque le estamos dando cierto grado de inclinación a ese corte. Entonces ya no generamos una circunferencia, sino que estamos generando otra figura llamada elipse. ¿Sí? Esta elipse está conformada por dos puntos, ¿verdad? Un punto acá, que es el foco, y otro punto acá, que también se le llama foco. Entonces, este sería el foco 1 y este sería el foco 2. Entonces, la distancia que hay a cualquier punto de la parte de arriba son las mismas que hay a cualquier punto en la parte de abajo. Pues esta distancia con esta son exactamente iguales. Ya, entonces ahí estaríamos con la otra figura cónica. Pasamos entonces a la siguiente. Si hacemos un corte, ahora exactamente cortando la base de nuestro cono, ¿verdad? Aquí tenemos la base de nuestro cono. Si nosotros trazamos, ¿verdad? El corte, realizando, ¿verdad? El corte con la base, vamos a generar otra sección cónica. Entonces, esta sección cónica se llama parábola. Y si la observamos de frente, si observamos de frente a nuestra sección cónica, sería de esta parte, ¿verdad? Aquí tenemos la base. Si nosotros acá cortamos, ¿verdad? Como les decía, realizamos un corte inclinado y cortamos la base y la vemos de frente, nosotros generamos una parábola. Miren, sería viéndolo de frente, ¿verdad? Nos quedaría esta manera. Acá tenemos nuestro cono. Y aquí tenemos la figura que se nos muestra. Miren, aquí tenemos nuestra parábola. ¿Sí? La parábola va a depender de dónde hagamos el corte. En este caso, ¿verdad? La parábola abre hacia abajo porque el corte lo hicimos en esta parte. Pero si nosotros realizamos el corte en la parte de arriba, ¿sí? Por ejemplo acá, si nosotros realizamos este corte en la parte de acá, nosotros vamos a, cuando veamos la parábola, vamos a tener una figura de esta forma, miren. Sí, entonces esta sería una parábola positiva porque abre hacia arriba y esta que hicimos el corte sería una parábola negativa porque abre hacia abajo. Y ahí estaríamos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros realizamos un corte exactamente vertical, como lo vemos en la siguiente figura? Miren, acá está trazando de forma vertical, trazando los dos conos. ¿Sí? Cortando los dos conos. Cuando se cortan los dos conos vamos a generar dos figuras. Por decirles algo, ¿verdad? Dos
parábolas, pero como están unidas y tienen mismas distancias, no se llaman dos parábolas. A esta figura, si la vemos de frente, estamos viendo una hipérbola, ¿sí? Entonces, viéndola de frente nos quedaría de esta manera. Miren el corte en la parte de arriba y el corte en la parte de abajo. Aquí tenemos los dos conos y solamente se ve en la parte cortada. Entonces, aquí tenemos la primera rama, ¿verdad? De nuestra hipérbole, y ahí estaría nuestra segunda rama de la hipérbole. Aquí, ¿verdad? Hay un punto imaginario y la distancia que hay de acá hacia acá es la misma. Sí, tomar en cuenta de que esta hipérbole también son exactamente iguales y tienen las mismas distancias. Obviamente que según la posición del corte así van a cambiar. Porque si realizamos un corte que no sea vertical, sino que por ejemplo a 75 grados cortando los dos conos, vamos a obtener una rama más grande y una rama más pequeña. ¿Sí? Entonces, ahí estaríamos con las secciones cónicas. Bueno, vamos a realimentar lo que acabamos de ver para que no se nos olvide. Dice que si se corta a la superficie cónica, es perpendicular al eje, ¿verdad? Si el plano que corta la superficie cónica es perpendicular al eje, la sección es una circunferencia. Y ahí lo tenemos, miren. Lo que les decía que el corte es exactamente horizontal, perpendicular, ¿verdad? Al eje, porque acá se forma un ángulo de 90 grados. Siguiente, ¿verdad? Si inclinamos el plano de modo que sea oblicuo con el eje y corte a todas las generatrices, la sección es una elipse. Entonces acá nuestro plano, ¿verdad? Le colocamos un cierto grado de inclinación para que se genere la figura llamada elipse. Bueno, la siguiente, ¿verdad? Si continuamos inclinando el plano de modo que sea oblicuo con el eje y sea paralelo con una generatriz, resulta una parábola. Entonces acá si realizamos el corte inclinado, ¿verdad? Y este corte va a ser paralelo a nuestra generatriz. Aquí tenemos la generatriz del primer cono y aquí tenemos la otra generatriz del segundo cono. Entonces esta línea es paralela al plano, ¿sí? Y corta la base. Por lo tanto aquí obtenemos una parábola. Y por último, ¿verdad? Si inclinamos aún más el plano de modo que sea paralelo a dos generatrices, resulta una curva con dos ramas llamada hipérbola. Lo que les decía, ¿verdad? Que si cortamos desde la parte superior a la parte inferior, ¿verdad? Cortando los dos conos se forman dos ramas y va a depender de cuál es el grado de inclinación para tener las ramas iguales o una rama más grande que la otra, como en este caso, ¿verdad? La rama de abajo es más grande que la rama de arriba. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Realimentando lo que es las cuatro secciones cónicas. Pero también existen otras secciones cónicas que no generan curvas. Sí, a estas se le llaman secciones cónicas degeneradas. Sí, estas no generan ninguna curva. Y ahí está la siguiente definición. Cuando el plano pasa por el vértice del cono, se obtienen las cónicas degeneradas. El vértice del cono, si lo recordamos, ¿verdad? Es el punto que está en la parte superior. Y ahí lo tenemos, miren. Acá tenemos el cono y este sería el vértice. Miren, este puntito que está acá. Este es el vértice. Sí, entonces como tenemos un cono también en la parte de arriba, este sería el vértice. Y a este, cuando el plano corta exactamente en el vértice, encontramos un punto. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede cuando inclinamos de forma que nos quede el corte exactamente pasando sobre la generatriz del primer cono y la generatriz del segundo cono? Aquí no estamos generando una curva, sino que estamos generando una línea recta.
Ahora, si nosotros trazamos exactamente de manera de 90 grados y pasando por el vértice y las generatrices, como podemos observar, estamos formando dos rectas, ¿sí? Dos rectas. Dos rectas sabemos de que es un par de rectas y a estas rectas se le llaman rectas secantes porque están pasando también por el vértice. Bueno, entonces aquí realimentación, ¿verdad? Cónicas degeneradas siempre pasan por el vértice. Aquí tenemos de que un punto lo vamos a determinar cuando el corte lo realizamos exactamente en el vértice. Ya, y ahí tenemos la pequeña definición, ¿verdad? Si el ángulo que forma el plano con el eje es mayor que el formado por la generatriz, la sección es un punto. Y si se dan cuenta que hay diferencias de ángulos. El ángulo alfa, ¿verdad? Va a ser mayor que el ángulo beta en este caso, ¿verdad? Ahora, par de rectas secantes, ¿verdad? Si el ángulo que forma el plano con el eje es menor que el formado por una generatriz, la sección es un par de rectas secantes. Lo que les decía, ¿verdad? Si acá tiene que pasar por el vértice, ¿verdad? Este corte, ¿verdad? Y aquí es donde formamos las dos rectas secantes. Pero cuando hacemos el corte por la generatriz, ¿verdad? La generatriz de arriba y la generatriz de abajo, si realizamos un corte, a esta se le llama recta. Si no se coloca ningún plano, solo se llaman generatrices, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Si el ángulo que forma el plano con el eje es igual al formado por una generatriz, la sección es una línea recta. Entonces ahí está la realimentación, ¿verdad? De las cónicas degeneradas.